Buenos días, ¿cómo están? ¿Calor? ¿Sí? ¿Ya listos para la playa? ¿No? Hoy vamos a estar en un tema muy importante. Hoy comenzamos la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy vamos a estar en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Puedes ir abriendo tu Biblia. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? ¿Alguien no tiene Biblia? Ok, todos con Biblia, perfecto. Muy bien, entonces vamos a estar en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y antes de que comencemos con la predicación, quiero que me puedas acompañar a orar. Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias porque nos podemos reunir en tu nombre a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda redarguir, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio esta mañana. Y lo más importante, Señor, que nos revele a Cristo. Que podamos ver a Jesús, que podamos ver la cruz esta mañana por medio de tu palabra. Y, Señor, que podamos ser transformados, que podamos ser renovados en nuestro entendimiento y que eso nos lleve a tener una buena práctica que emane de un conocimiento del Evangelio, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por las personas que nos escuchan y que van a ver este video. Y, Señor, que el Espíritu Santo pueda edificar sus vidas por medio del poder de tu Evangelio. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido también, Señor, y te ruego por Elí, que está predicando en otra iglesia en Puebla, Señor, que tú uses su vida esta mañana, Señor, que pueda edificar a ese pueblo, Señor, y que también pueda ser fiel y exponer tu palabra y que el poder de tu Evangelio también transforme muchas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Pero antes de leerlo, quiero contarte, ¿cuántos saben quién es Colosio aquí? Sí, muy bien. La mañana o la tarde del 6 de marzo de 1994, hace casi ya 30 años, Luis Donaldo Colosio se preparaba para dar uno de los mensajes más trascendentales en su carrera política. De hecho, él no lo sabía, pero como coloquialmente se dice, él estaba a punto de cavar su propia tumba. Iba a dar un anuncio, iba a dar un discurso este día en el Monumento a la Revolución. Y ese discurso iba a ser prácticamente el preámbulo para que se planeara su asesinato. Mucha gente se dio cita en el Monumento a la Revolución y 17 días después, el 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio sería asesinado. Parte del discurso de Colosio esa mañana tenía un énfasis muy importante en lo siguiente. Él decía, o dijo ese día en el discurso: veo un México con hambre y sed de justicia, un México con gente agraviada por las distorsiones que le hacen a la ley quienes deberían servirla, de mujeres y hombres afligidos por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Ese fue el énfasis del discurso de Colosio esa mañana. Como ya sabemos, eso no agradó al gobierno, pero mucha gente, o la gran mayoría de los mexicanos que estaban ahí aclamando a Colosio, ellos veían en él una esperanza. Ellos veían en él aquella persona que iba a cambiar la historia política de este país. Aquella persona que iba a cambiar el régimen que nos gobernaba. Aquella persona que iba a cambiar el sistema por completo y que iba a haber una gran democracia y que iba a haber muchos cambios, que la corrupción iba a terminar, que había muchos planes. Y la gente aclamaba a Colosio y tenía la esperanza puesta en que Colosio iba a hacer ese cambio. Y esto, mis hermanos, ¿por qué les digo todo esto? Porque esto es algo muy parecido a lo que Jesús está haciendo el día domingo entrando a Jerusalén, un domingo de Ramos, donde la gente lo aclamaba, donde la gente gritaba Hosana, 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 donde ellos recibían a ese Salvador sin saber y sin conocer qué tipo de Salvador era. La gente aclamaba y esperaba a Jesús con mucho ánimo, con un gran desenfreno, con una tremenda euforia, pero la mayoría de esas personas
no sabía quién era Jesús. Y ese es el punto focal de lo que veremos esta mañana. Así es que con esto en mente, vamos a leer rápidamente Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, fuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando ese pollino? Ellos respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendían ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Este evento de la entrada triunfal es tan importante que se repite en los 4 evangelios. Podemos ver cómo gran parte de su contenido está dedicado justo a esta última semana, la semana de la pasión. De hecho, hay 3 eventos que se repiten en los 4 evangelios, y estos son la alimentación de los 5,000, la resurrección de Cristo y la entrada triunfal a Jerusalén. Esto nos muestra la importancia de este pasaje, y lo que estamos a punto de ver es algo que tiene una completa relevancia en nuestra vida como creyentes. Es tan importante que lo que está ocurriendo aquí se está cumpliendo la Escritura. La Escritura se está cumpliendo, y ahorita lo vamos a ir viendo punto por punto. Y lo que podemos encontrar aquí es que el Mesías ha llegado. El punto de todo esto es que todo este pueblo, toda esta algarabía, toda esta multitud no tenía la menor idea de quién era este Jesús. No entendían realmente quién era Jesús el que estaba llegando. Y esto no solo involucraba a la multitud, sino también sus discípulos. Esos discípulos que habían pasado ya mucho tiempo con Jesús tampoco habían entendido quién era Jesús. Aún y cuando lo habían visto alimentar a 5,000 personas, aún y cuando lo habían visto resucitar a Lázaro, que es el evento que antecede esto que estamos viendo, aún y cuando habían visto esas cosas, ellos tampoco habían entendido quién era Jesús. El título de mi sermón esta mañana es: que viva el Rey, que viva el Rey, que viva el Rey. Y mi mensaje para hoy, o el argumento que me gustaría que se quedara en tu mente, es el siguiente: que como hijos de Dios podamos tener una plena conciencia de lo que significa aclamar a Jesús como Rey, porque podemos decir que Jesús es el Señor y no tenerlo como Señor. Podemos cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. Que como hijos de Dios podamos tener una plena conciencia de lo que significa aclamar a Jesús como Rey, porque podemos decir que Jesús es el Señor y no tenerlo como Señor. Podemos cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. He dividido este sermón en 3 escenas. Ahora no vamos a ver una carta, lo que vamos a ver es una narrativa, es un evento. Entonces vamos a dividirlo por escenas. La escena número 1 la vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 y la he titulado El Dios que tiene todo bajo control. El Dios que tiene todo bajo control, perdón. Escena 2 la he titulado Una multitud que aclama al Rey. Y lo vamos a ver del verso 7 al verso 10. Y por último, escena 3, la mirada triste del Rey. Y eso lo veremos en el versículo número 11. Así es que vayamos entonces a la escena número 1, versículos del 1 al 6. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren a ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía.
desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. El Señor viene desde Jericó hacia Jerusalén, donde ocurrió el evento del ciego Bartimeo. Jesús viene rodeado de sus discípulos y con una enorme multitud que va caminando junto con él. Así que si viéramos alguno de los mapas de esa época, estaban más o menos a unos 3 kilómetros al este, cerca de Betfagé y de Betania. Recordemos que Betania es la aldea donde vivían aquellos que Jesús llamaba sus amigos, Lázaro, Marta y María, y donde había hecho el milagro de resucitar a Lázaro. Y esto justo es cuando llama a 2 de sus discípulos y les ordena que vayan al frente y que vayan al pueblo y que desaten a un pollino que va a estar ahí, listo, puesto para que ellos lo puedan hacer así como Jesús les está mandando. Ellos tenían que desatar el pollino, llevarlo con Jesús, y si alguien preguntaba por qué hacen eso, ellos tenían que responder, el Señor lo necesita. Ahora, quiero que le podamos hacer algunas preguntas al texto. Y la primera pregunta que le podremos hacer es, ¿cómo es que Jesús sabía que iba a haber un pollino, que iba a estar al frente y que nadie lo había montado antes? Jesús ya lo sabía. Tan es así que les da la instrucción de que lo hagan. Pero es interesante porque Jesús no tenía un celular. Jesús no tenía WhatsApp. Jesús no les iba a mandar un mensaje de audio, les iba a decir, oye, ya estoy llegando, te mando mi ubicación para que veas por dónde estoy, y más o menos cuando vaya llegando ves mi ubicación y entonces desatas el pollino y me lo pones listo porque ya estoy llegando. Jesús no tenía Facebook. Jesús no tenía forma de hacer un FaceTime para que lo fueran viendo. Jesús no tenía nada de eso, y sin embargo Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús les estaba ordenando lo que tenían que hacer. Recordemos que ellos venían regresando de estar en Galilea ministrando por un periodo largo, y entonces, mis hermanos, Jesús sabía que el pollino estaría allí. ¿Y saben por qué Jesús sabía que todo eso iba a pasar y que eso estaba ahí? Porque Jesús es Dios. Por esa sencilla razón. Él lo sabe todo, Él lo gobierna todo, Él lo controla todo, porque Él es Dios. Él sabe dónde están todos los burros del planeta. Él sabe dónde está cada animal de esta tierra. Él sabe tus pensamientos, sabe lo que estás haciendo, sabe lo que estás pensando, sabe por qué lo estás haciendo, sabe qué haces aquí sentado. Él lo sabe absolutamente todo y no hay nada que puedas ocultar delante de Dios. Él es Dios, Él sabe absolutamente todo. Ahora, esto es interesante porque para nuestra mente es muy sencillo poder entender que Dios lo sabe todo, porque es Dios. Pero quiero que te pongas por un momento en los zapatos de los discípulos. Imagínate que en este momento alguien te diga, vas a ir allá a la esquina, 2 cuadras para allá, y vas a encontrar un burro atado. Y ahí donde veas ese burro lo vas a desatar. Y si alguien te dice que para qué quieres ese burro, le vas a decir, el Señor lo necesita. ¿Tú te puedes imaginar eso? Entonces imagínate a los discípulos con esa instrucción, obedecen, simplemente obedecen, no cuestionan nada de lo que Jesús les está diciendo, y los discípulos van caminando hasta que encuentran al pollino atado donde Jesús les había dicho que ahí estaba. Entonces imagínense a los discípulos cuando ven al pollino. ¿Qué pudieron haber dicho? ¿Qué onda, no? Wow, o sea, si es neta lo que dijo. O sea, si hay un pollino, no manches, aquí está el pollino. Y espérense, porque lo empiezan a desatar y de repente llega alguien y les dice, oye, ¿para qué quieren ese pollino? Y es como de, no manches, ya nos preguntaron también lo que Jesús dijo que nos iban a preguntar. El Señor lo necesita. Ok, está bien, llévenselo. Y ahí van con el pollino, ¿no? Imagínate que se voltean a ver así de, así como dijo, pasó. O sea, pónganse en ese lugar. ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida cosas que simplemente son inexplicables? Que simplemente puedes decir, solo Dios puede hacer estas cosas. Habrá quien diga, bueno, es que tienes buena suerte, es que el angelito de la guarda, tu dulce compañía, no sé, muchas cosas que pueden pasar por tu mente, ¿no? Pero
si verdaderamente tú estás conociendo a Dios, tú puedes decir, es Dios. Esto no pudo ser obra de nadie más que de Dios. Cuando ya no tienes un peso en la bolsa y de repente metes la mano a un saco que tenías en el closet y de repente dices, wow, 500 pesos, qué buena suerte. No, es Dios proveyendo. Cuando ya no tienes absolutamente nada ni para comer y tocan a la puerta y te dicen, hermano, te traje esta despensa, es Dios obrando, es Dios operando en nuestra vida. Y estos hermanos estaban sorprendidos porque Dios había dicho que tenían que hacerlo de esa forma. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos a lo mejor dudaron, estoy seguro que dudaron cuando Jesús les dijo, vayan y hagan eso. Y sin embargo obedecieron a ciegas, fueron y lo hicieron. Y sucedió tal cual Jesús les había dicho. Jesús les está diciendo que Él tiene todo bajo control y que todo lo que sucedería esa semana, incluyendo su muerte en la cruz, no era un accidente. Era algo que ya estaba planeado por Dios mismo. De hecho, Él los instruye antes y les dice cómo es que sería cuando ellos llegarían a Jerusalén y lo que poco a poco iría sucediendo durante esa semana. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los líderes religiosos y será burlado, golpeado, escupido y clavado en una cruz. Jesús se los dice en el Evangelio de Juan. Él quería mostrarles que Dios ya había planeado todo hasta el más mínimo detalle y que nada se saldría de control porque Dios tenía ya el control de toda esa semana. El destino de Jesús no estaba en las manos de los líderes religiosos, tampoco estaba en las manos del Imperio Romano, sino que ellos, sin saberlo y sin entenderlo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecadores. Mis hermanos, Cristo no fue orillado por las circunstancias a morir en una cruz. Cristo fue voluntariamente a morir en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Mira cómo lo dice Juan 10, versículos 17 al 18. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te das cuenta? A veces pensamos, ay, pobrecito Jesús. No, estaba planeado. Jesús fue a la cruz por voluntad propia, porque Él sabía que esa era la única forma de salvarnos, porque todo esto está planeado desde antes de la eternidad, porque ese es el plan de redención divino, para que todos los pecadores, todos, incluyéndonos a nosotros, podamos poner nuestra fe en Cristo, y eso nos da perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta? Ya todo está planeado. Dios tiene todo bajo control. Nada se va a salir. No es que el Imperio Romano hubiera sido más fuerte. No es que los religiosos son más fuertes que Jesús. No, es que ya todo estaba planeado y nada se estaba saliendo de la voluntad de Dios. Ahora, pregunta. ¿Por qué llegó montado en un pollino? ¿Por qué no en un caballo? ¿Por qué no en un camello? ¿Por qué no en algún otro animal que tú me digas? ¿Por qué montado en un pollino? Versículo 3 dice, vayan, si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá, ¿verdad? Versículo 2, y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán montado un pollino el cual nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo. El Señor necesita ese pollino. La respuesta es muy clara. Y también lo que podemos encontrar aquí en todo esto es que los discípulos obedecieron una vez más. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia mandamientos, principios bíblicos de lo que tenemos que hacer y cuántas veces los obedecemos? A veces son cosas tan sencillas y no las obedecemos. Nos cuesta trabajo hacerlo. No queremos hacerlo. Pero es muy sencillo y la respuesta es: el Señor lo necesita. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el Señor lo manda. ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? Porque el Señor lo manda. ¿Por qué tengo que someterme a mi esposo? Porque el Señor lo manda. ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia el domingo? Porque el Señor lo manda.
Son principios, son cosas básicas. El Señor lo necesita. Ahora, fíjate qué interesante, porque podemos encontrar también para qué es que el Señor necesitaba este burro. Y retomamos la pregunta, ¿por qué montado en un pollino? ¿Por qué montado en un burro? Ahora, Marcos no nos responde esa pregunta, pero Mateo sí nos responde esa pregunta. Mira cómo dice Mateo 21 del 4 al 5. Dice, esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira a tu rey, viene a ti humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. ¿Te das cuenta? Jesús vino montado en un pollino, ¿por qué? Para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Ahora, ¿qué está citando aquí Mateo? Mateo está citando Zacarías, versículo 9, verso 9, que dice de la siguiente manera, regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora, date cuenta, Zacarías escribió 500 años antes de que esto sucediera. ¿Te das cuenta? Esto pasa para que se cumpla lo que ya se había profetizado 500 años antes, que Jesús, el Hijo de Dios, iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Mis hermanos, Jesús no entró a Jerusalén para subirse en un trono, Jesús entró a subirse en una cruz. El Rey soberano que tiene control perfecto de todas las cosas decidió ponerse a merced de nosotros, criaturas rebeldes, para vencer en debilidad. Ese es Jesús. Ahora, versículos 4, 5 y 6 dice, ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera de la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando ese pollino? Ellos respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Algo muy interesante que vemos aquí, que era costumbre en aquellos tiempos, es que los burros, los pollinos o los animales no estaban al frente de las casas, estaban atrás, en los patios traseros. Y sin embargo, este pollino estaba al frente, listo, esperando para que se cumpliera todo lo que Jesús había dicho. Dios está en control de todo, Dios lo gobierna absolutamente todo. La humanidad entera acaba de pasar por la pandemia, una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Y muchos perdimos familiares, muchos perdimos amigos, muchos nos contagiamos, pero Dios nunca dejó de estar en control de todo. Y Dios sigue estando en control de todo, de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra familia, de todo. Dios sigue estando en control de todo. No es que a Dios se le salió de control y hubo una pandemia, no. Dios está orquestando todo, está controlando todo, porque Él es soberano. $500 años atrás se cumple la profecía de Zacarías 9:9, donde decía que Jesús entraría de esta manera a Jerusalén. Pero ya vimos entonces cómo se va cumpliendo la escritura, ya vimos que Dios es soberano, ya vimos que la voluntad de Dios se va cumpliendo y estos hombres obedeciendo, y una vez que van obedeciendo, van cumpliendo la voluntad de Dios, tal vez sin darse cuenta de lo que está pasando. Ahora vamos a ver a otros personajes dentro de la misma cena, y esos personajes son la multitud, esta multitud que está esperando a Jesús. Y eso me lleva a mi segundo punto, o más bien a la escena número 2. Escena número 2, una multitud que aclama al Rey. Versículos del 7 al 10. Una multitud que aclama al Rey. Versículos 7 al 10 dice: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Los discípulos colocaron entonces los mantos encima del pollino
y había una multitud de personas que aclamaban a Jesús. En algunos comentarios de este texto, muchos autores dicen que las personas estaban en un punto muy frenético. O sea, estaban con una algarabía impresionante, con un fanatismo desbordante. No sé si has ido al estadio cuando está lleno, o a un concierto, pero ahí te puedes dar cuenta cómo podemos tal vez ejemplificar lo que esta multitud estaba haciendo, cómo estaban aclamando a Jesús, estaban desenfrenados por verlo, estaban vueltos locos por gritarle, estaban esperándolo. Era una euforia impresionante lo que estaba sucediendo en ese momento con toda esta gente. Ahora, una pregunta que podemos hacer aquí es: ¿de dónde salió tanta gente? ¿Por qué había tanta gente esperando a Jesús? Recordemos que no había Facebook, no había Instagram, no había forma como de propagar toda esta noticia, esto que estaba pasando. ¿Por qué había tanta gente? Durante la fiesta de la Pascua, mis hermanos, la gente se triplicaba para esta celebración porque había una gran cantidad de peregrinos que llegaban a adorar de todas las partes del Imperio Romano. Algunos calculan que había entre 1.800.000 y 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén para la Pascua. Lo que quiere decir que más o menos 2 millones de personas estaban aclamando a Jesús en la entrada triunfal. ¿Tú te puedes imaginar todo ese nivel de gente? Ese número tan impresionante de personas aclamándolo, recibiéndolo. De hecho, Marcos no nos dice, pero nos hace suponer que eran masas. Porque en la NTV este versículo dice muchos de la multitud. El verso 8 y 9 de la Reina Valera dice también muchos, y el versículo 9 dice que iban delante, que venían detrás. Esto nos da una idea de qué tantas personas estaban alrededor de Jesús cuando Él entró a Jerusalén. Pero además de todo esto, también podemos suponer por qué había tanta gente, porque el Evangelio de Juan complementa lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque Jesús venía de resucitar a Lázaro. Mira cómo dice Juan 12 del 9 al 13. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por la causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. O sea, querían ver al tipo que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces la gente se empezó a aglomerar y se empezaron a juntar porque era impresionante, querían ver al resucitado. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús, y gritaban muchos de los que habían ido a la fiesta. Se enteraron de que Jesús se dirigió a Jerusalén, tomaron ramos de la palma y salieron a recibirlo, gritando a gran voz: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, los que venían de la Pascua, más los que ya se habían juntado por lo que Jesús había hecho con Lázaro, nos dan una idea de por qué había tanta gente. ¿Por qué es que se juntó tanta gente? Venían junto con Jesús, gritaban eufóricos por lo que habían visto. Hosana, gritaban. Esto es: sálvanos ahora, te rogamos. Mis queridos hermanos, la mesa estaba puesta. Todo estaba listo, todo estaba servido. El escenario ideal estaba puesto, estaba sucediendo para que todas esas personas pudieran ver al rey que ellos pensaban que los libraría del Imperio Romano. Jesús podía haber armado una verdadera revolución en ese momento, pero la gran sorpresa de toda esa multitud es que eso nunca pasó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no venía a eso. Jesús tenía otra forma de establecer su reino que esa multitud nunca entendió. Tristemente, unos días después, esa misma multitud que gritaba Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, es la misma multitud que gritaba crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos se dieron cuenta que Él no era el tipo de Mesías que ellos querían. Ellos buscaban un líder político que los sacara de la esclavitud del Imperio Romano, como lo acabo de decir.
En lugar de atacar el poder de Roma, lo que Cristo hizo fue atacar la religión vacía y ritualista que esta gente tenía en el corazón. Ellos estaban totalmente incapacitados para ver la condición pecaminosa y de muerte que tenían en su corazón, y que Cristo estaba entregándose en ese momento para salvarnos de toda esa podredumbre y de librarnos del infierno que nos merecíamos. Ellos querían ese Mesías de los grandes milagros, ese Mesías que alimentaba a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ese Mesías que resucitaba muertos. Ese Mesías sí que conviene, ese Mesías lo necesitamos, queremos un Mesías así. Así que mis hermanos y mis hermanas, esta multitud estaba aclamando al verdadero Rey, al Rey de gracia, al Rey de perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era Jesús. Le estaban gritando, estaban diciéndole Hosana, pero no sabían quién era Jesús. Y sabes una cosa, tristemente, esto es lo que ocurre hoy en muchas iglesias de este país, de Latinoamérica y del mundo entero. Lugares donde se predica y se enseña a un Jesús que es como Aladín, que ocupa un genio de una lámpara para concederte todos los anhelos de tu corazón. ¿Te suena familiar? Un sirviente divino que puede concederte todo lo que tú le pidas. Un coach personal que está a tu lado todo el tiempo para que le sigas echando ganitas a la vida. Lugares donde te dicen, ven a Cristo y tendrás prosperidad. Ven a Cristo y tu matrimonio será salvado. ¿Cuándo has visto al Hijo del Rey vivir en pobreza? Todas tus dolencias y enfermedades serán sanadas. Toda tu familia va a ser cristiana si tú crees. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio unido y feliz para toda la vida. Aquí encontrarás a tu princesa de Dios y tú, hermana, vas a encontrar a tu campeón. Ven a Cristo para que puedas disfrutar de tu mejor vida ahora. Ven a Cristo. ¿Y sabes qué? Todo va a estar bien. Algo bueno va a suceder. Dios nos va a dar cosecha mayor. Cuando nada se ve bien, Dios está preparando un milagro. Y muchos visitan estas iglesias cada domingo y cantan con unas ganas, cantan con tanta algarabía, con pasión, con profunda devoción a ese Cristo que solo existe en sus mentes, porque ese no es el Cristo de la Biblia. Mis hermanos, amigos, miembros de Doxa, Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus necesidades y deseos egoístas. Él es un rey que vino a morir en la cruz para poder pagar la deuda que tú y yo tenemos con la justicia de Dios. A perdonar nuestros pecados, a transformar nuestros corazones egoístas y rebeldes en corazones amantes, humildes y apasionados por Él. Y en consecuencia, mostrar ese mismo amor, esa misma pasión a nuestros semejantes. A eso es que Jesús vino. Ese domingo de Ramos, muchos estaban aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse a la autoridad de ese rey. Una cosa es venir a la iglesia y cantar con fuerza y con mucha devoción, levantar nuestras manos y que nuestras emociones se muevan por lo que estamos cantando. Y otra muy distinta es estar dispuestos a someternos a su voluntad, a reconocerlo como Señor y Salvador, reconociéndole como el dueño absoluto de nuestras vidas. Son dos cosas muy distintas. Si tú y yo leyéramos este texto así, sin llegar a lo demás, solo quedándonos en la entrada triunfal, en la algarabía de la gente, y omitiéramos todo lo que siguió después, podemos pensar que esta multitud era sincera y que amaba a Jesús con todo su corazón. Si hasta ahí quedara, pudiéramos decir, wow, qué multitud, qué amor, qué devoción. Pero esto no fue así.
esta gente no tenía ese corazón, esta gente no entendía quién era Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús lo sabía. Y eso me lleva a la tercera y última escena. Escena 3, la mirada triste del rey. La mirada triste del rey. Versículo 11. Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Ahora, Marcos no nos da el detalle de esa escena de cuando Jesús entra al templo, ni lo que Jesús sintió al ver todas las cosas desde el templo. Pero el Evangelio de Lucas sí nos permite ver esa escena. Fíjate cómo dice Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad, ¿y qué dice? Y lloró por ella, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no conociste el tiempo en el que Dios vino a salvarte. No conociste el tiempo en el que Dios vino a salvarte. Mis hermanos, Cristo lloró, dice el texto. Y la palabra en el griego ahí es sollozar. ¿Tú has visto a un bebé cuando tiene sentimiento? Yo veo a mi hijo cuando lo regaño y le hablo fuerte y solloza del dolor. ¿Y sabes qué? Jesús sollozó del dolor de ver que esta multitud no estaba entendiendo a qué había venido Cristo. Una respiración profunda y entrecortada por la religión vacía, por la religión ritualista de su pueblo. Lloró por la incredulidad, porque no entendían que Él era el Mesías, porque solo pedían dinero, casas, coches, prosperidad, sanidad, pero nunca entendieron que eso no importaba, porque no hay mayor pandemia que la del pecado. Lloró por la incredulidad que había en toda esa gente, a pesar de sus aclamaciones. Son una piedra a pesar de la alabanza y que levantaban sus manos y que tenían el corazón duro, porque eran una piedra en el corazón. Jesús lo sabía y lloró por toda esa gente que pediría que lo crucificaran. Lloró por las consecuencias que vendrían sobre Israel por haberlo rechazado. El verso 43 y 44 dice, te sobrevendrán días que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de sus murallas, no dejarán piedra sobre piedra. En un comentario del historiador Flavio Josefo acerca de este texto, dice lo siguiente: el general Tito sitió Jerusalén justo en la fiesta de la Pascua, llena de peregrinos, 2 millones de personas, ¿recuerdan? Llena de peregrinos. Durante meses cortaron todo suministro de agua y de comida y nadie podía entrar ni salir. La gente tenía que coser los calzados y las correas de sus zapatos y de lo que tenían para comérselo. En el año 70 después de Cristo, los romanos entraron en la ciudad con una violencia descomunal. No dejaron piedra sobre piedra y se calcula que en ese momento murieron cerca de 1 millón de judíos y los que sobrevivieron fueron llevados como esclavos. Lo que Jesús dijo se cumplió. Ninguno de ellos entendió quién era ese rey que estaba entrando. No es cualquier cosa rechazar a este rey. Amigo, amiga que no eres creyente, no es cualquier cosa rechazar a este rey. La pregunta que quiero hacerte es, o que nos hagamos como creyentes es, ¿qué sentiría Jesús en medio de las iglesias de este tiempo?
¿Qué sentiría Jesús en medio de las alabanzas y de las aclamaciones de Doxa Iglesia Cristiana? ¿Qué sentiría Jesús si estuviera sentado en este momento aquí? Porque podemos ser muy emocionales con la alabanza, con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Tal vez podemos llorar, pero en el fondo mi corazón se rehúsa a someterse a la voluntad de Dios y a reconocerlo como Rey. Se puede ser súper emotivo con un corazón obediente y sumiso. Gracias. El problema, mis hermanos, no es la emoción. El punto es si tu emoción es congruente con tus sentimientos. Mis hermanos, nuestra oración debería ser que el Señor nos ayude a no ser como esa multitud. Que no seamos una multitud con un corazón vacío de verdadera devoción. Que el Señor nos libre de ese corazón, sino que verdaderamente haya un corazón que esté ligado a nuestras emociones, porque nuestro corazón entiende a quién estamos aclamando, entiende a quién estamos alabando, entiende a quién estamos sirviendo, y eso se demuestra en el sometimiento que tenemos a ese Rey al que aclamamos y al que servimos. Si tú estás aquí sin Cristo, ven a Cristo. Arrepiéntete de tu forma de vivir. Reconoce que solo Él puede salvarte. Pídeselo de corazón y dile que te arrepientes, que perdone tus pecados. Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo, pero necesitas arrepentirte. Mis hermanos, no hay mayor desgracia que rechazar al Rey de gracia. No hay mayor desgracia que rechazar al Rey de gracia. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque hay un contraste en todo esto. Jesús ya vino montado en un burrito, pero cuando Él regrese, no va a venir montado en un burrito. Va a venir en un caballo blanco, con todo el poder, con toda la autoridad, y va a juzgar a aquellos que no tienen una religión ritualista y vacía, y aquellos que la tienen, y aquellos que se han arrepentido entrarán en el reino de los cielos, y los que no tendrán el infierno eterno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el que el Rey aún viene a ti, manso y humilde, montado en un pollino, dispuesto a perdonar tus pecados y mis pecados por amor a nosotros. No seamos como esa multitud que no entendió a quién estaba clamando, porque aún estamos a tiempo. Ponte de pie conmigo. Mis hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón pueda haber esa conciencia de quién es Jesús, de quién es al Dios al que estamos adorando. Y que ahora, con este entendimiento de lo que hemos visto, podamos tener la bendición de palpar el Evangelio. Porque la Santa Cena es un momento de palpar el Evangelio, de degustar el Evangelio, de sentir aquello que Jesús hizo por ti y por mí en esa cruz. Que esta semana, y no solo esta semana, sino a partir de hoy, todos los días de tu vida puedas reflexionar en esa entrada triunfal, puedas examinar tu corazón y puedas ver la necesidad que tienes de un Salvador. No de una persona que te va a conceder todo lo que tú necesitas, sino que va a restaurar lo único que no tiene restauración, a menos de que Él lo haga. Y eso es el pecado en tu corazón. La vida eterna con Dios.